Si ellos violan la ley, si ellos hacen trampa, si ellos se saltan la fila, ¿por qué no me la voy a saltar yo? Si yo fuera Boric, a mí lo que me gustaría como ciudadano chileno es que me dijera, ¿sabe qué más? Ya habité el cargo y esto es lo que aprendí. Los pro aborto son más que los pro Boric, significativamente más. ¿Cómo están? El lunes 26 de mayo de 2025 y como ven ya estoy de vuelta aquí en Santiago de Chile después de este viaje que yo les he contado que me tocó hacer, digamos, entre otros lugares a Singapur. Quien sigue, sin embargo, en política para adultos de viaje es don Gerardo Varela, que está en España, ya nos va a contar un poco sobre eso, y don Pepe Out también en Santiago de Chile, así es que nos volvemos a encontrar los tres, aunque todavía un poco diferenciado. Nos vemos un rato más con Pepe en CNN, en Tolerancia Cero, pero está dinámica la cosa. Gerardo lleva tanto tiempo fuera de Chile que yo me empiezo a preocupar que no va a estar con licencia médica. Gerardo, ahora no estás con licencia médica en España, ¿no? No, porque no soy asesor del gobierno. Yo tengo, como tengo una pequeña pyme, tengo que pagármela yo, entonces. Está bien. Ya, eso, primero despejado ese punto, supe que estuviste en una actividad ahora con dos políticas bien importantes, Isabel Díaz Ayuso y Ana Álvarez de Toledo, que son dos figuras femeninas, digamos, de primera línea en España. ¿Cómo estuvo eso? Sí, estuve en una comida del periódico digital El Debate, que es heredero de un antiguo diario como social cristiano español de 1910, y que da un premio que se llama a la proyección de España hacia el exterior. Entonces dio 3 premios, uno a la revista Hola por la proyección del glamour español, claro, todos vemos la revista Hola y decimos que bien se ve en España. Otro a Iberdrola, como hoy día es la segunda empresa, es de energía más bien más grande del mundo, empresa gigantesca española. Y finalmente le dieron el premio a una abogada española que vive en Inglaterra, pero que tiene un movimiento de la sociedad civil que hacen propuestas de mejoras legislativas en distintos temas, que lo que hacen es recoger opiniones de expertos de temas, qué sé yo, y las proponen al Congreso. Ella vive en Inglaterra, sin embargo, vive en Londres porque es casada con un político inglés. No me acuerdo el nombre en este minuto, no la conocía yo. Y bueno, el discurso final lo dio Isabel Díaz Ayuso. En mi mesa yo estaba con Cayetana Álvarez de Toledo. Díaz Ayuso encantadora, inteligente, carismática, tiene todas las virtudes para algún día ser, no sé, pues presidenta del gobierno español, yo creo. Lo que me explicaba Cayetana, sin embargo, es que aquí hay que hacer la cola porque los partidos son institucionalmente muy fuertes, uno puede salir en todas las encuestas muy arriba, pero si no es parte de la nomenclatura del partido y ha hecho la cola, no llega a ninguna parte. Claro. Porque todos ahí dijimos, oye, ¿qué pasa con la Díaz Ayuso? No, ella está en la carrera que le corresponde estar. Y por supuesto están todos los problemas de España. Hay un pequeño divorcio, un poquito lo que ocurre en Perú, entre el funcionamiento de la economía y lo que pasa a nivel político. A nivel político tienen un gobierno de Sánchez que está pegado con chicle porque solo es de minoría, pero depende de los partidos nacionalistas, uno que es filoterrorista, que es Bildu, entonces está colgado ahí, tiene una ley de amnistía que pasó, pero que la Corte Suprema se la rechazó, y ahora tiene una contienda de competencia con el Tribunal Constitucional, tiene, fíjate, acusados por corrupción y día sometidos a proceso, que es algo parecido a nuestra antigua encargatoria de arreo, a la formalización actual, al número 2 del gobierno, a su cuñado, a su hermano y a su señora. Claro. Y él está ahí, no es gol, pero pega en el palo los disparos. Claro, Está cayendo cerca las balas, digamos. Entonces, tienen la verdad que una política un poquito disfuncional.
no han logrado, fíjate, sacar una norma que obliga a tener 5% para tener parlamentarios. Entonces también están un poquito entregados a partidos chicos. Hay partidos que en las sumatorias juntan 1 millón de votos, pero que son los que le dan la mayoría para gobernar a Pedro Sánchez. Claro. Así que la verdad que las aguas políticas están agitadas y agriadas, diría yo, en España. Oye, y no te digo cómo están acá, Gerardo, sobre todo con esto que partíamos medio en broma, ¿no? Con el tema de las licencias médicas, que, bueno, ya todo el mundo lo sabe, son 25.000 y fracción que la Contraloría detecta, y ha ido empezando a aparecer ciertos casos. Está el caso muy emblemático de un amigo del presidente Boric, pero hoy día se supo, por ejemplo, de la renuncia de uno de los militantes comunistas, digamos, Barraza, que había sido constituyente, en fin, asesor del ministerio. Él sale quejándose que esto es una operación de la derecha, pero también... Acuérdate que fue asesor de la Iracy Hasler también. De Hasler, de Janet Jara. Es, claro, un jugador polifuncional, dirían los fútbol. Claro, que juega en varias posiciones, está bien. Sí. Y luego, bueno, tenemos un vicepresidente del Colegio Médico que renuncia, tenemos un Ceremi que renuncia, en fin, ha sido un día bastante movido en eso. Y yo, la pregunta que tengo... O sea, ¿no los puedo dejar solos sin que el país se demorone, me quieres decir? Claro, exacto. Se va Varela y los ratones hacen fiesta. Cada pedazo esto. Tal cual. Oye, Pepe, lo que te quería preguntar a ti es efectos electorales de esto, digamos, porque yo creo que efectivamente hay una molestia, una indignación. Veíamos el fin de semana casi un coro de columnistas dominicales de todos los colores cuestionando mucho esto. ¿Esto tendrá impacto electoral? Estoy pensando en las primarias, por ejemplo, del oficialismo, que hoy día tuvo su primer debate. No sé cómo lo ves tú. O sea, yo creo que cada vez que alguien ha intentado convertir la corrupción, los hechos de corrupción, en un instrumento político para doblegar a su adversario, se le ha devuelto como un boomerang. Yo recuerdo el ministro del Interior de Bachelet, cuando aparece el caso Penta, creyendo que era la oportunidad para matar a la UDI, y termina muerto él porque aparece el caso SQM. Yo recuerdo ahora poco a la derecha entusiasmada con que iba finalmente a tumbar al Frente Amplio con el caso Fundaciones, y bueno, el único detenido fue el jefe de gabinete del gobernador regional, y hoy día preso un diputado desaforado, y preso también un diputado republicano. ¿Ah? Mira, el problema del Frente Amplio, claro, es que se subió a una escalera tan alta a predicar la moral, que obviamente mientras más alto el lugar donde te subes a predicar la moral, más dura es la caída. Pero en esto te aseguro que dentro de esos 26.000 hay gente de todos los colores. Yo creo que nos está hablando del deterioro de la moral social. ¿Ah? De que, porque esto no es solo una cuestión de los políticos ahora. Tú vas a ver funcionarios de carrera, funcionarios de todos los niveles, votantes de unos y otros. Miren el ranking de las municipalidades, aparecía Providencia. ¿Ah? En fin, todas las comunas, pues si nadie se libra de la frescura. Y esto tiene que ver, creo yo, con una cuestión ejemplarizadora, porque la conducta de los dirigentes genera la conducta imitativa de la gente. Si ellos violan la ley, si ellos hacen trampa, si ellos se saltan la fila, ¿por qué no me la voy a saltar yo? ¿Ah? Y yo estimo que si no convertimos esto en causa nacional y lo mantenemos como el instrumento, yo ahora me tocó ser bueno ahora y voy a atacar al que es malo, ¿ah? Si convertimos esto, si intentamos convertirlo en hechos políticos para debilitar al adversario de circunstancia, nos va a pasar que al cabo estaremos como países vecinos, pues, donde la corrupción está completamente normalizada. Y como dice el tango, ¿cómo es? El que no llora no mama, y el que no mama es un gil. ¿Ah? Que lo roba es un gil. Y claro, o sea, no estamos lejos de eso. Si tú miras las licencias, primero, los cientos de médicos entregando miles de licencias falsas. La gente que viaja durante su licencia. Los tipos que hacen
tienen problemas laborales o les cuesta quedarse en el trabajo y consiguen una licencia de daños mentales. ¿Ah? Y esto, por supuesto, lo visible es el Estado. Pero yo no te digo cuánta gente en empresas me dice que hay tipos y tipas que se mandan una licencia y que están un año, se le está pagando, y si no le ponemos coto rápido, si no hacemos sanciones ejemplarizadoras y masivas, francamente nos vamos a ir al tacho de la basura como sociedad, digo, no solo como sistema político. Y hay que hacer cambios legislativos. Fíjate que cuando tú pones los incentivos incorrectos se generan estos problemas masivamente, y yo estoy con Pepe, esto es un fenómeno social que no tiene mucho color político. Lamentablemente, yo quisiera que fueran puros de izquierda, pero no es así. Hazte el cruce, por ejemplo, de estos mismos, con todos los que se autorroban con la tarjeta de crédito y van a cobrar denuncian que les robaron o les clonaron la tarjeta y no pagan la cuenta. Ahí en algún minuto llegó a ser $100 millones mensuales que le robaban a la banca. Ahí introdujeron algún tipo de modificación que bajó el número, pero fíjate que los legisladores le han impedido sacar seguros incluso. Entonces ahí tú tienes un problema que, o sea, yo haría el cruce además con los 25.000 que se fueron con la tarjeta de crédito afuera y dijeron que se las habían clonado, porque estaban con licencia. Pero yo creo que hay fenómenos, es como no pagar el CAE, es como saltársela con el Transantiago y un 40% de evasión. Son todas expresiones de un mismo fenómeno que yo estoy con Pepe, porque aquí, por eso que mi columna del domingo en el Mercurio era con el ejemplo, señor. Y por eso que se le exige más a los representantes y se les debe sancionar más severamente a los representantes. No quisiera creer que hay algún diputado, cualquiera que sea el color, que esté metido, porque tiene que ser sancionado. O sea, un ministro, ¿para qué te digo? En fin, yo creo que aquí es grave lo que está pasando en licencias, porque el costo lo pagamos todos. Esto no es que no se pague, el costo lo estamos pagando todos en aumento de nuestras cotizaciones, en peores servicios. Fíjate que yo creo que el gobierno reculó con las normas de ISAPRE cuando se dio cuenta que el 7% que se paga la ISAPRE, más de 4 puntos se iba en el pago de licencias médicas, o sea, entraba de un problema. Claro. Y esto lo sabemos hace rato, y nuevamente la política llega tarde a la solución de un drama social. Porque es un drama social que tiene quebrado el sistema de salud. Claro. Oye, interesante. Lo que viene este fin de semana es la última cuenta pública del presidente Boric. En este clima, ¿no?, en que estamos. Y se ha dicho que el gobierno como que preanunció uno de los que podrían ser los mensajes que entregue el presidente en la cuenta pública. Esto va a ser el próximo domingo, 1 de junio. Y una de las cosas que se dicen es que el aborto sin causales, o el aborto libre, como quieren llamarlo, sería como una de las piezas interesantes en esto, y que ayudarían de alguna manera a hacer una especie de efecto volador de luces, digamos, de que toda la conversación se centre en eso y no en los temas que son más incómodos o más enojosos para el gobierno, digamos, como el tema de procultura, etcétera, etcétera. Pepe, ¿qué te pasa a ti con este último mensaje del presidente Boric? Porque además, bueno, comienza la despedida, ¿no? Sí, yo creo que tiene otro objetivo, fíjate, no el de distraer comunicacionalmente, sino más bien de encontrar un eje donde ya no es 2 contra 1 como es en general, digamos, el doble de personas está en contra del gobierno, en la CEP el triple. En cambio, en el aborto es 45-55, 48-52, 50-50, dependiendo de las encuestas. Es decir, los pro aborto son más que los pro Boric, significativamente más. Entonces es un espacio. Ahora, el problema que tiene eso es que el aborto, incluso para los que están a favor, es la 5ª o 6ª o 10ª o 20ª prioridad. Y no van a definir su voto en función de pro o contra aborto. Van a definir más bien su voto en pro crecimiento o contra, o legitimidad o credibilidad para empujar el crecimiento de nuevo en Chile, o para
contener o hacer retroceder la inseguridad, y porque en general estos temas no son sino para una franja muy pequeña, más bien de ABC1, ¿ah? y más bien joven ABC1, donde puede ser determinante, ¿ah? Dejar de votar por alguien porque hace eso o al revés. Pero para el conjunto de la opinión, estos temas no son los que determinan los resultados electorales y por lo tanto es una jugada, creo yo, que no tiene mucho destino, ¿ah? Ahora es parte del programa, la verdad es que lo suyo estaba bien carente de cumplimiento de promesas el gobierno. ¿Saben lo que pasa? Es que el activo del Frente Amplio y del gobierno quedó muy frustrado con la reforma previsional. Pero muy, muy frustrado. Yo tengo muchos amigos y te puedo dar fe de que para ellos fue una cuestión traumática, porque habían rechazado una propuesta que no le entregaba ni un peso adicional a la AFP y la rechazaron por derechista y aprueban una que le incrementa en 40% el patrimonio administrable por la AFP. Entonces, y tú estabas cuando Winter dijo que eso había votado en contra porque no había separación de la industria. Bueno, ahora votó a favor y tampoco hay separación de la industria. Entonces, eso ha golpeado mucho. Y de alguna manera, sacar ¿cómo se dice? Del sombrero, el conejo. El conejo, eso. El conejo del sombrero, quedando, por supuesto, es simbólico, porque tú no vas a tramitar eso, no tienes mayoría en el Congreso, ¿ah? Tampoco lo vas a tener seguramente en el siguiente, pero de alguna manera es un tema donde al gobierno le va mejor que en los demás temas. Claro. ¿Ah? Claro. Y esa es la razón de fondo, creo yo. Está buena. Gerardo, ¿qué te pasa a ti con el último discurso del presidente? Último mensaje. Primero, en relación al tema del aborto, yo creo que la mejora del statu quo versus aborto libre es marginal. Yo el otro día veía las cifras de la natalidad en Chile y donde ha caído dramáticamente la natalidad en el embarazo adolescente. Etariamente de los 22 años hacia arriba se mantiene bastante estable en los promedios. Lo que baja el promedio es la baja de embarazo adolescente, que yo lo atribuyo en gran medida a un embarazo indeseado y que hoy día se evita, sea por métodos de control anticonceptivo o por aborto por alguna de las tres causales. Entonces, efectivamente, si alguien propusiera derogar las tres causales, habría un barullo grande. Pero hoy día la mejor es marginal. Es como, no sé, hiciéramos una encuesta si usted quiere que Chile ponga un hombre en la luna. Sí, todo el mundo va a tener una opinión, pero nadie va a salir a hacer marcha, salvo las más feministas. Entonces yo no creo que aquí haya un tema con mucha carne, va a durar poco este tema. Y efectivamente no tiene la capacidad el gobierno de llevarla adelante. Ahora, si a mí me dijeran, mira, ayer estuve en la Embajada de Chile y estuve en el discurso del famoso, digamos, embajador chileno acá. Y él hablaba de lo que había aprendido. Y yo creo que va a salir un mucho mejor embajador del que llegó. Podemos discutir si la Embajada de España es aquella donde deben estrenarse embajadores, digamos, que vienen a aprender, pero efectivamente él ha entendido muchas cosas, digamos, que probablemente antes no las conocía o no las sabía. Y eso habla bien de él, de su humildad. Yo creo que si yo fuera Boric, a mí lo que me gustaría como ciudadano chileno es que me dijera, ¿sabe qué más? Ya habité el cargo y esto es lo que aprendí y esto es lo que yo sugiero. Una suerte de testamento político. Más que seguir reivindicando las malas ideas que tuvo, que fueron muchas y que nos hubieran postrado como país por muchas generaciones. Si ese proyecto constitucional se hubiera aprobado, estaríamos destruidos como nación. Piensa que en 6 meses había que asignar los derechos de agua, digamos que se expropiaban todos sin indemnización. O sea, era una debacle grande. Yo quisiera escuchar lo que él aprendió, más que siga insistiendo en el aborto libre, que puede ser un tema atractivo, pero que da a esta altura por una nota de página, sobre todo un país que tiene una natalidad que nos lleva a la extinción. Claro, que nos pone en peligro de extinción. Exactamente. La pregunta debería estar hablando de otra cosa. Y a propósito de eso, fíjate que salió un artículo en el Spectator muy interesante de una
mujer que ha hecho mucho estudio sobre natalidad, sobre las políticas de fomento de natalidad, y ha dicho, ¿sabe qué más? Podríamos empezar a preguntar a los hombres, porque los hombres también están renuentes a tener más hijos. Como que nadie le pregunta, todo el mundo piensa que es una cuestión de la mujer. Y tiene una serie de encuestas sobre la opinión de los hombres, por qué no tienen, por qué son renuentes, qué interesante, pero además dice que el problema de la natalidad está en que, y por supuesto la industria farmacéutica no dice nada, digamos, pero muchos años tomando anticonceptivos y dilatando o postergando la maternidad hace que las mujeres empiecen a tener hijos de más edad y con muchos años en el cuerpo de alteraciones hormonales, y que eso dificulta mucho la fecundidad, fíjate. Cuesta más tenerlo. Sí. No, pero lo que te iba a decir que lo que está por verse es si al presidente Boric le va a ocurrir lo mismo que le ocurrió a todos los presidentes en su último año. Es decir, que comience a bajar la animadversión y a subir leve o considerablemente la adhesión. En la medida que salen de la escena, que ya no son objeto principal de la crítica, sino que están todos pensando más bien en los sucesores. Ahora, el presidente Boric tiene la dificultad de que yo creo que va a seguir en la escena porque los candidatos opositores van a intentar convertir la elección que viene en un plebiscito a Boric. O sea, si fuera Toá, por ejemplo, la candidata, en el fondo la pelea de la candidatos opositores va a ser con Boric. Y Toá va a tener que hacer esfuerzos ingentes para tratar de decir que es distinto. Yo también existo. Claro. Entonces, es posible que el presidente Boric rompa esa tendencia que se ha repetido durante todos los mandatos, de que al final hay una pequeña recuperación de los presidentes. Y el mensaje, los mensajes, si tú los miras, los mensajes anteriores, hubo uno, el segundo, que logró hacer subir la popularidad, pero duró 2 semanas. Claro. Y el último, o sea, el poder de los mensajes va disminuyendo en la medida que va pasando el tiempo. Claro. Porque el juicio que tiene la ciudadanía respecto de un presidente a los 3 años es más fundado y más inmodificable que al primer año. Es obvio, al primer año tú todavía estás ahí, pero ya al tercero, la proporción de personas que tienen un juicio completamente formado es mucho mayor. Entonces yo no creo que mueva la aguja el discurso, la cuenta pública. Ahora, el beneficio de Boric cuando él destaca y realmente se siente a piacere es cuando habla. Y hablando. Sí, cuando él discursea y dice cosas que suenan bien y funcionan mal y todo el mundo lo aplaude igual. Realmente es un eximio orador en ese sentido, tiene simpatía, comunica bien. Yo creo que es su gran virtud política, digamos, porque en el resto está en una orfandad lastimera, digamos. De una pasadita en los minutos finales al estado de la carrera presidencial. Hoy día, yo lo adelantaba al principio, fue el primer debate ahí en Radio ADN de los candidatos a la primaria oficialista. Bueno, el tema del aborto fue una de las cosas que los diferenció, digamos, pero también efectivamente ahí, no sé si tú lo pudiste escuchar, Pepe, o Gerardo, no creo que tú desde España, pero claramente este rasgo que tú planteas, Pepe, que es qué tan distante o no estás del gobierno, me imagino que sigue siendo una cuestión gravitante para todos, ¿no? O sea, en el fondo, si son capaces o no de desapegarse, pero y en esto tiene mucho que ver, lo dijo Carolina Tovar el otro día, la cantidad de gente que va a votar, que tú en eso también has sido muy enfático, ¿no? Este clima que hay, ¿tú crees que si es que desincentiva que la gente vaya a votar, puede finalmente terminar no con Carolina Tovar ganando, pese a que va liderando su sector en la encuesta? Mira, si la primaria es masiva, refleja las encuestas, es decir, gana Tovar. Si la primaria no es masiva, puede ganar Vinter o Jara. Si solo vota el núcleo duro, más duro de los adherentes al gobierno, es muy probable que gane Vinter o Yanel Jara.
si vota el segundo círculo, como diría Jackson, la gente que es vagamente de izquierda o de centro izquierda, en fin, o de centro, se siente llamada a participar, bueno, va a ganar la que lidera las encuestas, sin duda. Eso es estrictamente así. Fíjate que cuando yo fui coordinador de las primarias, el 93 y el 99, y ambas reflejaron, pero de manera precisa, la misma correlación que existía en lo que entonces era un oráculo de Delfos en materia de proyección, que era la encuesta CEPA-DIMARC, que entregaba con mucha precisión. Y claro, cuando tú tenías 1.400.000 personas, que son las que votaron en Lago Saldívar, el peso de la máquina demócrata cristiana todavía era el triple que la máquina socialista PPD, y sin embargo ganó 72-28, la misma proporción que daban las encuestas. Entonces, yo apostaría en realidad que la primaria de todas maneras va a ser masiva. Nunca ha habido menos gente de la esperada en las primarias. Siempre la participación efectiva ha superado con creces las expectativas de los políticos y de los medios de comunicación, hasta ahora. Y si calculamos lo siguiente, fíjate, votaron 2,1 millones para ratificar a Bachelet con Orrego, Velasco y Gómez, ¿te acuerdas? Sí, claro. Cuando votaban 7 millones en las presidenciales. Ahora votan 12. ¿Cómo no van a votar 2 millones? Claro, sí que votar el mismo porcentaje, dices tú, claro. Obviamente no, que... menos porcentaje. O sea, 2 millones sería mucho menos porcentaje, ¿te fijas? Claro, mucho menos, pero igual, claro, es una gran movilización. Y 2 millones es una movilización significativa. Y yo creo que va a estar arriba de eso. Buenísimo. Ahora, perdona, el único que... lo divertido del debate, un solo comentario, es la libertad del outsider. De Mulet. Tuviste a Mulet, la libertad del outsider, o sea, como si no hubiera sido de este gobierno, como si no hubiera estado con apruebo de dignidad hace solo 4 años, como si no tuviera a Sharp de vocero, es decir, un hombre de centro como lo era cuando se salió con Saldívar de la democracia cristiana hace muchísimos años. Claro, por supuesto, ahí él juega mucho. Es un sobreviviente. Por supuesto. Gerardo, te quería preguntar a ti por Kaiser, digamos, porque este fin de semana fueron las elecciones en su partido. Él salió muy contento, así que le había ido muy bien, que había votado el 15% de su padrón. Pero 15%, cuando está impulsando una candidatura presidencial de esas características, no sé si es un número tan bueno. Y luego está marcando, o sea, no está creciendo, la encuesta está decreciendo. Y sin embargo, él dice que no se baja, digamos, por ahora. Nosotros vamos a tener un rato más entrevistado, pero ¿cómo estás viendo la situación en la derecha? A ver, yo creo que la ira, la rabia son motores humanos que son buenos en las campañas, pero malos para gobernar. Y yo creo que al paso y medida que se acerca el día de la elección, empiezan a quedar de lado y la gente se pone un poquito más racional. Yo creo que en ese sentido, Kaiser apela a un mismo grupo electoral que Kast, pero que está más enojado, más enrabiado todavía. Y yo creo que eso se empiezan a calmar las pasiones, se empieza a temperar, y yo creo que es gente que ha ido desviándose hacia Kast. Algo que Pepe anunció hace rato, que creía que iba a pasar. Yo creo que se está viendo. Yo creo que efectivamente ahí cabe un candidato. Si hay dos, es bueno para la Evelyn, porque yo creo que le asegura a la Evelyn pasar a segunda vuelta. Si la Evelyn va a competir con uno de ellos, por un lado, creo que se soluciona en alguna medida la discusión interna que tienen si nos ponemos más al centro o más a la derecha. Van a tener que ganar la primaria a la derecha y después irse al centro para ganar la elección presidencial. Y yo creo que la Evelyn Matei tiene credenciales para estar en los dos lados, digamos, tiene esa cintura. Pero si van los dos, yo creo que la Evelyn debiera pasar a segunda vuelta, es una buena noticia.
Kaiser, sin embargo, a mí me extrañó cuando leí en el diario el otro día que dijo, bueno, yo di mi palabra que no me voy a bajar, digamos. Yo creo que genuinamente un hombre de palabra, quemó sus naves. Claro. Pero bueno, no sería la primera vez que como dijo Winston Churchill alguna vez, cuando cambia las circunstancias, yo cambio de opinión. ¿Usted no hace lo mismo? Bueno, va a ser una salida, me imagino, si es que decide salirse. Yo creo que todavía las encuestas son un poquito prematuras, pero ya marcan tendencia. Yo creo que la tendencia es que en la derecha hay dos candidatos. Y esos son Kast y la Evelyn. ¿Y tú, Oye, yo puedo decir que en la Araucanía lo están esperando. ¿Ah? Estuve en Villarrica dando una charla y lo están esperando. ¿Ah? Él merodeó el territorio porque quiso ser candidato a diputado por allí primero, antes de que lo trajeran a Ñuñoa, a Santiago. Ahora, los 6.500 que participaron en la elección es un cuasi fiasco. Porque no se trata de un viejo partido cuyo padrón está envejecido y que la gente entró hace 10 años y que ya no te cree. Es gente que se inscribió hace meses, solo meses. Claro. Entonces, si 40.000 personas se inscribieron hace solo meses y solo 6.500 acuden al llamado de su candidato presidencial, porque es evidente que los que se inscribieron para que él fuera candidato. Exacto. No era un partido antes de él. Es un partido organizado en torno a Kaiser. Y por lo tanto es una señal de debilitamiento evidente. Diría más evidente todavía que el estancamiento y la caída en las encuestas. Pues yo creo que las encuestas ya fijaron un panorama donde tú tienes a Kast y Matei compitiendo mano a mano. Tienes a Toá en tercer lugar, distante, por supuesto, de los primeros, pero también distante del pelotón, es decir, de Winter y porque sonó raro eso. Claro. Ahora, eso puede cambiar, naturalmente, si le va bien en la primaria y si la primaria es masiva, y si Kaiser sigue sacando 5 o 6%, lo que vamos a tener es una elección a 3 bandas, donde el tercero excluido es cualquiera. Salvo que haya mucha dispersión en la izquierda, porque ya sabe, lo más probable es que esté Meo, está ya juntando firmas a velocidad más que de crucero, ya fue 4 veces consecutiva, una quinta no le cuesta nada, ya hemos dicho muchas veces que es lo que... ¿Qué pasa con Mike Nichols? Que lleva 11 firmas, me dijeron. Lleva su firma, pero a un ritmo que si tú le calculas va a estar justo por debajo o justo por encima. ¿Ah? Te podría no llegar. Podría no entrar. ¿Ah? Podría no entrar. Ahora su efecto, creo yo, si entra, es bastante neutro. Ya. Le quita todo. Por todos lados, ¿crees tú? Sí. No es lo mismo que Meo, digamos. Por supuesto. Eventualmente, si va Mundaca, por ejemplo, que también está ahí sonando, Mundaca, Campillay, que los partidos de izquierda extragubernamental llevaran una candidatura de ese tipo, bueno, eso consolida la segunda vuelta de entre las dos derechas. Claro, sin duda. Si hay 4 candidatos de izquierda, no tienen ninguna posibilidad de entrar a segunda vuelta. Ahora, si se baja a Kaiser, creo que la segunda vuelta germano-alemana está a la vuelta de la esquina. Mira. Oye, interesantísimo. Muchas gracias, pues, Gerardo y Pepe. Próximo lunes tenemos Política para Adultos en vivo. En vivo. En el Teatro Soco. Así es que Soco, ya. Más vale que don Gerardo esté ya de vuelta en Chile para eso. Espero que estarás acá ya. Sí, ya llego el domingo. Marco Polo vuelve. Está muy bien. No, y lo más importante es que... Reporteando desde Bilbao. Voy a Bilbao el miércoles. Está bien. ¿Y sin licenciamiento? ¿Te extrañan en la casa o están felices de que estés lejos? No, sí, mi señora estuvo acá, se fue recién. Ya. Está bien. Así que, no, está bueno. Ya, éxito, ¿no? Cuídense. Gracias. Gracias por acompañarnos de nuevo una nueva semana en Política para Adultos. Que estén bien. El Líbero, la realidad como no la habías visto.
Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.